Bendito sea Jesús. En el capítulo 2, que es el capítulo que vamos a estudiar en esta noche, se da el llamamiento de Ezequiel, y este llamamiento de Ezequiel se extiende hasta todo el capítulo 3. Y en este llamamiento que se le hace a Ezequiel también hay 3 visiones. Por lo tanto, el ministerio de Ezequiel empieza así de una sola vez, no hubo un proceso de llamamiento más detenidamente ni específicamente, sino que inmediatamente el Señor se le presenta a Ezequiel y le da la primera visión. Y la primera visión que nosotros estudiamos está en el capítulo 1, que es la visión de la gloria del templo, o de la presencia, perdón, de la presencia del Señor. Y hoy estamos en el capítulo 2 y vamos a ver el llamamiento del profeta. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. En este capítulo encontramos por primera vez y posteriormente más de 90 veces el título por el cual Dios nombra a Ezequiel, Hijo de Hombre. Ese es uno de los títulos por el cual es llamado Ezequiel, Hijo de Hombre. Este calificativo o digámoslo así, este título que Dios le da a Ezequiel, también nosotros lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa esto, hijo de hombre? Esto significa la humanidad, o Dios está poniendo en evidencia o en alta vista, digámoslo así, la humanidad y la debilidad del profeta. Y le recordaba que dependía del poder del Espíritu que Dios le daba. De eso dependía todo en la vida de Ezequiel, no de la descendencia de Ezequiel, porque Ezequiel, recuerden ustedes que era hijo de un sacerdote, y él era sacerdote, y aquí Dios lo está llamando para ser profeta. Jesús también, como les decía, usa ese título para referirse a él mismo, haciendo hincapié en su relación con la humanidad y su dependencia del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo 8:20, en el 9:6 y en el 11:19, siempre de Mateo, cuando Jesús mismo se refiere a él como hijo de hombre, él está haciendo la alusión a que él es 100% humano, por eso dice hijo de hombre, pero que también depende del Espíritu Santo. Eso significa el término hijo de hombre. En el 8:20, mire lo que dice. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene donde recostar su cabeza. En el 9:6 vuelve a decirlo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús refiriéndose a él mismo como hijo de hombre, destacando su humanidad y su dependencia del Espíritu Santo. Y una vez más en el 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así que cuando Dios se refiere a Ezequiel como hijo de hombre, está poniendo en relieve la humanidad de Ezequiel y la dependencia del Espíritu Santo. Igual que Jesús, cuando él mismo se autonombra hijo de hombre, Jesús mismo está destacando su humanidad y su dependencia del Espíritu Santo. En el versículo 2, estamos en el capítulo 2 y el versículo 2 dice así, mira. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El Espíritu de Dios capacita a Ezequiel. Este versículo es bien clave porque ahí podemos ver nosotros que todo lo que recibe Ezequiel viene de Dios.
porque el Espíritu Santo estaba ahí con Ezequiel y lo está capacitando para la misión, para llevar el mensaje de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para ser testigos del mensaje de salvación, como lo dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje de Dios, para llevar el mensaje de salvación. Y aquí Ezequiel está siendo capacitado para llevar ese mensaje. Del versículo 3 al versículo 7, Dios le advierte a Ezequiel que el pueblo no lo escucharía porque son rebeldes y de duro corazón. Esto como que tiene que ver mucho hoy en la actualidad, ¿verdad? Hay mucha gente que cuántas veces les hemos hablado de Cristo y ahí están duros, no quieren, pero no por eso vamos a dejar de predicar. Y veamos lo que dice algunos versículos. Versículo 13, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahí les está diciendo, ¿verdad? Este es un pueblo rebelde. Y mire lo que dice, una vez más le dice en versículo 6, y tú, hijo de hombre, ahí está otra vez, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Dios estaba advirtiéndole al profeta que Judá no le iba a escuchar. Al proclamar el mensaje de Dios que Dios le dio a Ezequiel, el pueblo conocería que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, el pueblo no podía decir más adelante, no, si Dios no estaba con nosotros, Dios nunca nos habló. Las palabras de Ezequiel, el mensaje de Ezequiel era una muestra de que Dios estaba ahí con su pueblo en la cautividad. Ezequiel es advertido sobre la conducta de este pueblo, del pueblo de Judá, la cual Ezequiel no debía de imitar. Y se le dice a Ezequiel, no vayas a imitarlo. Vea el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Le está diciendo Ezequiel, vaya pues Ezequiel, pues no vas a ser como ellos, ¿verdad? Que te estoy hablando y que hagas caso omiso a lo que yo te estoy hablando. Tienes que decírselo al pueblo. Dios le está advirtiendo a Ezequiel que no se vaya a convertir en uno más del pueblo de Judá, no se vaya a convertir en un rebelde. Este mensaje causaría lamentación en el pueblo que lo oyera. En otras palabras, el pueblo de Judá iba a estar lamentándose por lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Ezequiel. Cada uno de los que oyera el mensaje que Ezequiel estaba dándoles iba a lamentarse, iba a haber lloro, iba a haber aflicción. Pasémonos al capítulo 3. Lo último que nosotros vimos, veamos hacia atrás. Dice la última parte, este mensaje causaría lamentación en el pueblo que lo oyera. Pero si nosotros vemos aquí, en el capítulo 3, el primer mensaje que Ezequiel recibe está escrito en un libro, en un rollo de libro, escrito por delante y por detrás, es decir, revés y derecho estaba escrito. Y en el versículo 9 y 10 dice, y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Esto es en el capítulo 2. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Lo que decíamos, el mensaje de Ezequiel iba a traer lamentaciones a el pueblo. Y Dios le da el mensaje a Ezequiel en un rollo, el rollo de un libro. Y luego le dice Dios a Ezequiel, come dicho rollo y
que luego le hable al pueblo. Es decir, tienes que comerlo, porque al comerlo tú vas a tener el mensaje ya en tu boca para poder dárselo al pueblo. Y mire lo que dice, versículo 1 del capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y luego el versículo 2 dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel libro. Ezequiel comió ese rollo de ese libro y, y se alimentó prácticamente, porque ahí dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Es decir, las palabras, aunque fueran palabras de juicio, en el paladar de Ezequiel fueron como miel. La palabra de Dios siempre va a ser dulce. ¿Sabe por qué va a ser dulce? Cuando usted y yo nos dejemos guiar por la presencia del Señor. Pero aquel que escucha el mensaje y no está en buena relación con Dios, siente amarga y lamenta lo que está recibiendo. El que Ezequiel comiera el rollo simboliza que tenía que recibir el mensaje de Dios sin comprometerse con ese mensaje antes de proclamarlo. Y como decíamos, Ezequiel sintió un sabor dulce al comer el rollo. ¿Qué significa esto de lo dulce? Que aunque el mensaje era de destrucción y lamentación, Dios hizo que ese mensaje fuera dulce como la miel para el profeta mismo. Ya lo leímos en el versículo 3. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a ser dulce para todos aquellos, especialmente que están consagrados a Dios y a su causa. Pero aquellos que no están comprometidos, aquellos que no están consagrados a Dios y reciben un mensaje de Dios a través de sus líderes, a través del pastor, a través de un siervo de Dios, lo va a sentir amargo, lo va a sentir pesado. Como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿verdad? Qué dura es tu palabra. ¿A quién la va a poder llevar, Señor? Y Dios tuvo que decirle, bueno, si no les gusta, pues váyanse ustedes también. Pero cuando uno anda consagrado a Dios, no importa el mensaje que reciba, aunque sea de juicio o lamentación, lo vamos a sentir agradable porque viene de parte de Dios. Una vez más, el profeta es advertido que el pueblo no lo escucharía. Siempre en el capítulo 3, ve al versículo 7, una vez más, Dios le dice al profeta, no te van a oír, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Una vez más se le está diciendo al profeta, no te van a oír, pero Ezequiel en obediencia, aunque ya había sido advertido que no le iban a oír, no dejó de dar el mensaje. Jeremías pasó casi 40 años predicándole a ese mismo pueblo y nadie le escuchó, porque al final todo el pueblo fue llevado cautivo y los que quedaron en Jerusalén eran los más débiles, los desvalidos, los que no valían nada, pues. Eso es lo que los pobres, los que estaban en la última, ¿verdad? Así que no escucharon. Y una vez más, Dios le advierte a Ezequiel, no te van a escuchar. Dios capacita al profeta para enfrentar al pueblo rebelde y lo hace fuerte ante las adversidades. En otras palabras, esta advertencia de que no va a ser oído, lo estaba preparando al profeta para enfrentarse a ese pueblo rebelde. Ezequiel es llevado por el Espíritu a los cautivos a Tel Aviv, tras el sonido de las alas de los 4 seres vivientes, y permaneció ahí por 7 días. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Dijimos que eran o representaban la creación de Dios, porque tenían 4 caras, ¿verdad? La cara de hombre, cara de águila, cara de buey y cara de león. Entonces representaban a la creación. Y una vez más, los 4 seres vivientes se presentan, se hacen presentes, mueven sus alas y hacen un sonido muy fuerte. Y el Espíritu Santo lleva a Ezequiel a la orilla del río Quebar en Tel Aviv. Y ahí permaneció
por 7 días, ahí donde estaban los cautivos. Ahí pasó 7 días, solo observándolos, sin hacer ni decir nada, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Ezequiel muestra su gran tristeza debido a las inminentes calamidades que Dios le había mandado a anunciar. Es decir, en este momento todavía no había llegado la invasión, la última invasión a Jerusalén. Todavía el templo no había sido destruido. Recuerden ustedes que Ezequiel tenía 5 años de estar cautivos y Ezequiel había sido traído cautivo en en el segundo grupo de personas. Para la tercera invasión o la invasión definitiva, pasaron entre 11 y 12 años. Ezequiel tenía 5 años de estar allí cautivo en Tel Aviv. Faltaban entre 6 y 7 años para que Nabucodonosor le ordenara a Nebuzaradán, su general, que invadiera y que destruyera el templo y todo, ¿verdad? Y que se diera la invasión definitiva. Ahí pasó Ezequiel. Y viendo todo lo que iba a suceder en esa última invasión, muestra su tristeza. En esos 7 días que pasó, solo observando a los cautivos que estaban a la orilla del río Quebar, en Tel Aviv. Siempre en el capítulo 3, de los versículos 16 al 21, Dios le dice a Ezequiel, mi atalaya. ¿Qué significa mi atalaya? Hemos oído nosotros a un grupo religioso por ahí, ¿verdad? Que llevan la atalaya. La atalaya, la palabra atalaya, bíblicamente hablando, es un emisario, es un profeta, alguien que lleva un mensaje, alguien que es enviado a decir algo. Todos somos atalaya. Y Dios es llamado por Dios mi atalaya. Es decir, tú vas a llevar mi palabra. Yo te envío. Tú eres mi emisario. Tú eres mi profeta. Tú eres mi atalaya. Este es otro término que Dios utiliza para referirse a Ezequiel. En el libro lo encontramos más de 35 veces. Y dijimos que hijo de hombre también es el otro término que aparece más de 90 veces en el libro de Ezequiel. Ahí está. Una vez más, Ezequiel recibiendo un llamado. Como les dije al principio, el capítulo 2 y el capítulo 3 prácticamente es el llamamiento del profeta Ezequiel. Y en ese llamamiento Dios le muestra 3 visiones. La primera visión fue la presencia de Dios en el capítulo 1. Y aquí en el capítulo 2 vemos que Ezequiel es llevado por el Espíritu a la orilla del río Quebar en Tel Aviv, y ahí permaneció 7 días. Y vio una vez más o escuchó una vez más el estruendo de las alas de los 4 seres vivientes. Y ahí está viendo todo lo que va a suceder a Judá por desobediente. Ezequiel debía de ser atalaya que les advirtiera a sus compatriotas que el castigo llegaría a los que persistieran en el pecado y en el rechazo a Dios. Judá seguía menospreciando a Dios, siendo obediente. Y Ezequiel les está advirtiendo, va a venir un castigo, va a llegar el castigo si no se arrepiente. Pero no se arrepintió, por eso llegó el castigo y el cautiverio de 70 años. Al igual que Ezequiel, todo creyente fiel ha sido llamado a ser atalaya en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Tú y yo somos atalaya. Debemos llevar el mensaje de Dios a los que no le conocen y debemos de ser obedientes. Debemos anunciar al mundo el nuevo pacto en Jesús. Anunciar a Jesucristo a todos aquellos que no le conocen. Si lo estás haciendo, amén. Si no lo estás haciendo, estás a tiempo todavía, mi amado hermano. Adviértele al mundo que su pecado lo va a llevar a condenación y muerte. Veamos el versículo 18, ahí lo dice Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad.
pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, Ezequiel, si no les hablas, no van a tener la oportunidad de arrepentirse. Ahora, a nosotros, amado hermano, si no le hablas a otros de Cristo, no van a tener la oportunidad de arrepentirse. Y si no les hablas y no tuvieron la oportunidad y se pierden, esa sangre la voy a demandar de tus manos. Eso nos está diciendo el Señor. Así como le dijo a Ezequiel, ahora nos lo dice a nosotros. Si tú no le hablas y él muere por su pecado, esa sangre la voy a demandar de ti. Por eso hay que predicar, amado hermano. Hay que predicar. Hay que ser atalaya. El profeta mudo, versículos 22 al 27. A Ezequiel se le impidió que hablara al pueblo, excepto cuando recibiera un mensaje directo de Dios. Es decir, Ezequiel no podía hablar hasta que Dios le dijera, ahora habla. Nosotros tenemos la libertad de hablar. Dios no nos ha frenado para que hablemos. Al contrario, hoy es urgente que le hablemos a la gente de Cristo. Es de hacerlo. Por eso en la iglesia del Cenáculo estamos predicando, estamos evangelizando. Este domingo tuvimos un desayuno evangelístico con mujeres. Tuvimos la fiesta del amigo en los dos cultos. Luego en la tarde fuimos a predicar al Parque Centenario. Este miércoles que viene tendremos una cena entre amigos. Ya están invitados más de 40 amigos. Primero Dios lleguen. Y el domingo tenemos el desayuno de hombres, siempre evangelístico. Amado hermano, tienes la oportunidad de hablarles a otros de Cristo. Si no les hablas de Cristo, la sangre de ellos, si se pierden, será demandada a ti. Por cuanto el pueblo se había negado a oír y a obedecer lo que decían los profetas, Dios iba a cumplir su palabra. Y una forma de imponerles juicio, digamos, era haciendo que el profeta se quedara callado hasta que Dios le diera oportunidad de hablar. Veamos el versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque es una casa rebelde. Hasta que Dios le diera oportunidad de hablar, Ezequiel iba a hablar. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Hagámoslo, hermano. Hablemosles a otros de Cristo. Mientras tengamos oportunidad y mientras Cristo